¿sí? Entonces, ¿cómo se estudia la macrocitosis o cómo se estudian las anemias macrocíticas? Primero, obviamente tiene que haber anemia. Y segundo, lo más importante, el volumen globular medio elevado, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las causas de macrocitosis y hipercromía? Miren todas estas causas, pero las vamos a agrupar en tres grandes grupos. Primero, una macrocitosis o una falsa macrocitosis puede deberse a una reticulocitosis. Acuérdense, los días previos les he dicho que los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes. Y como son glóbulos rojos jóvenes, son grandes y tienen en su interior restos nucleares. Si no hacen ustedes una tinción de azul brillante tricilo y directamente evalúan la morfología de los glóbulos, digo, de los reticulocitos, van a ver que los retis generalmente son grandes. Por lo tanto, va a haber macrocitosis cuando hay reticulocitosis. ¿Y cuándo hay reticulocitosis? Uno, anemia hemolítica. Cuando hay hemólisis y disminución de la vida media del glóbulo rojo, la médula ósea central empieza a producir mayor cantidad de reticulocitos. Entonces, subyacentemente, una reticulocitosis nos hace pensar en anemia hemolítica. Y eso vamos a ver que una de las manifestaciones o signos cardinales de lo que es hemólisis es la reticulocitosis. Recuperación de la médula ósea después de quimioterapia o trasplante de células hematopoyéticas. Si tenemos un daño medular y estás empezando a recuperar y formar glóbulos rojos, lo primero que forma son reticulocitos. Y la reticulocitosis se puede observar como si fuese macrocitosis. Tres, un aumento de eritropoyesis después de la administración de eritropoyetina, reposición de hierro, vitamina B12 o folato. Acuérdense que la respuesta cuando damos hierro a los 7 días es el aumento de reticulocitos. Y muchas veces eso se puede confundir con una macrocitosis. Y finalmente, recuperación de episodio hemorrágico. Obviamente, después de la hemorragia va a haber aumento de reticulocitos. Entonces está claro. Una causa verdadera de macrocitosis realmente es la anemia megaloblástica. Y la anemia megaloblástica puede verse a deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico. O bien puede haber una anemia megaloblástica por interferencia en el metabolismo del ácido fólico debido, por ejemplo, a antimetabolitos. O puede ser una anemia megaloblástica que a la administración de tiamina. Finalmente, tenemos otras causas de macrocitosis que son de origen multifactorial: el alcoholismo crónico, las hepatopatías, la infección y el tratamiento por virus del HIV, los síndromes mielodisplásicos, algunas anemias hemolíticas por defecto de membrana como la estomatosis hereditaria, hipotiroidismo. En el embarazo puede haber macrocitosis, la aplasia medular, el mieloma múltiple en algunos casos, con menos frecuencia que otras cirugía bariátrica o con menos frecuencia otro tipo de cirugías intestinales, el síndrome de Down y menos frecuentemente la deficiencia de cobre. Entonces, todas estas son misceláneas que producen macrocitosis. Entonces, si tú piensas anemia macrocítica hipercrómica, reticulocitosis, anemia megaloblástica u otras causas, hepatopatías, hipotiroidismo, mielodisplasia, eh, infección o terapia por HIV, mielodisplasia, plasia de mieloma múltiple, etcétera, etcétera. Miren, la cantidad de medicamentos que producen macrocitosis: lopudinol, ampicilina, satioprina, capecitabina, eritromicina, fludarabina, flurazilo, gemcitabina, hidroxiurea, receptores antagonistas H2, leflunomida, mercapturo. Todo produce cambios megaloblásticos porque reduce, por ejemplo, la absorción de vitamina B12, los antiácidos, o cambios megaloblásticos por la administración de antimetabolitos, azatioprina, clorfenicol, que reduce la absorción de ácido fólico, eritromicina, que disminuye la absorción de ácido fólico, o bien, sí, cambios megaloblásticos por interferencia con el metabolismo del folato, etcétera, etcétera. Este es un algoritmo que nos permite iniciar el estudio de un paciente que tiene macrocitosis, sobre todo macrocitosis inexplicada. Viene el paciente ¿no? Y resulta que tiene una macrocitosis, un PGM por encima de 100. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Obviamente el resto del hemograma.
el recuento de neutrófilos y los leucocitos, el recuento plaquetario, y si existe o no existe células inmaduras, ¿verdad? Si vemos que existe bicitopenia u otras citopenias, habrá que pensar en displasia o síndromes de falla medular como una plasia medular, o bien una mieloptisis. Entonces, es importante que veamos esto cuando existe macrocitosis, pero que cursa con la presencia de células inmaduras o con bicitopenias. Pero si no ocurre eso, tenemos otras causas. Se había dicho, y las otras causas son la reticulocitosis, otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la deficiencia, las hepatopatías, la hemólisis, la infección por HIV, medicamentos, ¿sí? Más, o la famosa anemia megaloblástica. Para eso hay que medir los niveles de vitamina B12 y ácido fólico. Si, si los niveles de vitamina B12 y ácido fólico están disminuidos, es una anemia megaloblástica, o deficiencia de B12 o deficiencia de folato. Simple. Entonces, este algoritmo nos permite justamente agrupar estas tres grandes causas de macrocitosis e hipercromía. De todas, ¿cuál es la causa más frecuente? La anemia megaloblástica. Entonces vamos a hablar de la megaloblastosis o anemia megaloblástica. El 95% de las anemias megaloblásticas se deben a carencia de ácido fólico y vitamina B12. Acuérdense, estas dos vitaminas son importantes y esenciales para la síntesis de DNA. Solo el 5% se debe a alteraciones congénitas y adquiridas, pero de la síntesis de DNA. La mayor parte es por carencia de B12 y o ácido fólico. ¿Por qué se llama anemia megaloblástica? Porque resulta que al haber una alteración en la síntesis de DNA por falta de vitamina B12 y o ácido fólico, se produce macrocitosis o megalo, son glóbulos rojos o células grandotas inmaduras en la médula ósea. Y como son células grandes, se llaman megaloblastos. Los megaloblastos dan lugar al nombre de anemia megaloblástica. Obviamente, ¿por qué se produce anemia? ¿Por qué se producen otras citopenias? Porque se produce una hematopoiesis ineficaz, sobre todo eritropoiesis ineficaz, una dificultad para completar la división celular y el proceso de maduración nucleocitoplasmático. La repercusión va a ser a nivel de sangre periférica, donde vamos a ver glóbulos rojos grandotes hipercrómicos, pero muy frágiles. Entonces hay macrocitosis periférica, pero se llama anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque existen megaloblastos en la médula ósea. Esa es una característica. La severidad de la anemia y el grado de macrocitosis va a depender de la severidad y obviamente de la duración de la carencia, si es de folato o vitamina B12. Estas son las vías metabólicas de vitamina B12 y ácido fólico. La vitamina B12 y el ácido fólico deben necesariamente ingerirse con dieta. El organismo no sintetiza ni vitamina B12. El precursor del ácido fólico se conoce con el nombre de metilin tetrahidrofolato y necesitamos una enzima que se llama tetrahidrofolato reductasa para poder o para permitir que el ácido fólico sea biológicamente activo y permita la síntesis de purinas y pirimidinas a nivel de el núcleo de la célula. Si no tenemos tetrahidrofolato reductasa o no ingerimos ácido fólico, vamos a tener un defecto en la síntesis, ¿sí?, de eh, purinas y pirimidinas, una inhibición en la síntesis de DNA y una sincronía en la maduración nucleocitoplasmática. Por otra parte, la vitamina B12 o cianocobalamina también se debe ingerir con la dieta en alimentos de origen animal. Y lo mismo que el ácido fólico interviene en la síntesis de purines y pirimidinas y también en convertir la homocisteína en metionina. Si hay deficiencia de vitamina B12 ahí, y la homocistinemia produce un daño a nivel celular con fenómeno trombótico. Entonces es importante entender que ambas vitaminas deben ingerirse con la dieta. Muy bien. La falta, como les había dicho, en alguna de estas vitaminas interfiere con la síntesis de DNA. Por lo tanto, hay una conversión inadecuada del desoxiurinilato en timidilato y eso produce un retraso en la síntesis de DNA con retraso en la maduración nuclear. No hay maduración del núcleo y por lo tanto el glóbulo rojo se mantiene grande, hipercrómico. La síntesis de RNA y proteínas se mantiene normal, por eso en la síntesis de hemoglobina es normal y hay hipercromía, pero con macrocitosis. Y obviamente, ¿sí?, ese glóbulo rojo macrocítico es muy, muy, muy frágil, muy,
lábil. Y cuando pasa por el sistema reticuloendotelial o a nivel del sistema reticuloendotelial de la propia médula ósea, origina destrucción y hemólisis intramedular. Por eso, la anemia causada por folato, por deficiencia de folato y B12 produce una sincronía en la maduración núcleo citoplasmática con disociación en la maduración. Hablaremos un poco de la vitamina B12 o cianocobalamina, una vitamina hidrosoluble que forma parte del complejo B. Una vez que se ingiere con la dieta, la vitamina B12 debe ingerirse, debe absorberse a nivel del intestino terminal, a nivel del ilion terminal. Pero es una vitamina muy lábil. Las enzimas digestivas van a digerir y degradar la vitamina B12. Por lo tanto, necesitamos un protector, una proteína protectora que se llama factor intrínseco. Es una glicoproteína que se produce en las células parietales del estómago y se sintetiza en forma paralela con el ácido clorhídrico. Por lo tanto, el ácido gástrico juega un papel importante produciendo factor intrínseco que va a proteger a la vitamina B12 desde el estómago hasta el ilion terminal. ¿Qué pasa si no hay factor intrínseco? La vitamina B12 se va a degradar. Cuando la vitamina B12 llega protegida por el factor intrínseco al ilio, se disocia y pasa al plasma y se transporta en el plasma por acción de proteínas que se conocen como transcobalaminas. Hay transcobalamina 1 y 2. La 2 es la que entrega la vitamina B12 a los tejidos, es un transportador. Se dice que la cantidad de vitamina B12 en las reservas es suficiente como para dejar de ingerir vitamina B12 en la dieta por espacio de por lo menos unos 5 años. Por lo tanto, las reservas de vitamina B12 en el hígado son suficientes para mantener la suficiente necesidad de vitamina B12 sin necesidad de ingerir. Existe una necesidad enteropática de aproximadamente 1 microgramo por día. Entonces, se elimina y recircula y se almacena a nivel del hígado. Por eso, la deficiencia de vitamina B12 es rara, porque tenemos una dieta adecuada, suficiente cantidad de vitamina B12 almacenada en el hígado. ¿Cuáles son las fuentes? Carne, hígado, pescado. ¿Se dan cuenta? Alimentos de origen animal. La cocción va a alterar en un 20 a 50%. Por lo tanto, sí, el tener alimentos muy, muy bien cocidos va a disminuir la viabilidad y la absorción. El consumo diario es de 10 a 30 microgramos al día y solo las lentes se absorben 2 a 5. Como les dije, la deficiencia requiere un largo tiempo para manifestarse, entre 2 a 5 años. Entonces es poco frecuente que por falta de aporte realmente tengamos deficiencia de cianocobalamina. El ácido fólico o ácido tiroil glutámico es también parte del complejo B. Se absorbe en el intestino delgado proximal, a diferencia de la B2 que se absorbe en el ilio, este se absorbe en el duodeno y el yeyuno. Y depende de hidrólisis de poliglutamatos a monoglutamatos por acción de la metil, o sea, convirtiéndose en metil tetrahidrolato por acción de la carboxipeptidasa y las dihidrofonatos reducidos. O sea, a ver, en resumen, debe existir enzimas que van a permitir la hidrolización fácil de ácido fólico a nivel intestinal. El metiltetrahidrofolato es transportado rápidamente por varias proteínas a los tejidos en forma de metiltetrahidrofolato y luego ¿sí? Se utiliza para la síntesis de DNA. Finalmente, el ácido fólico también puede eliminarse por la bilis y tener un proceso entero hepático de reabsorción permanente. ¿Sí? Ahora, la deficiencia de ácido fólico es más frecuente que la deficiencia de vitamina B12, porque los depósitos en el hígado son menores que los de B12. ¿Cuáles son los alimentos ricos en ácido fólico? Alimentos de origen animal, como las vísceras, pero sobre todo vegetales verdes frescos. La cocción altera la absorción un 70 a 100%, de manera que las verduras bien cocidas tienen muy poco de ácido fólico. Requerimiento diario es de 3 a 5 microgramos al día y las reservas duran escasamente 4 meses si dejas de consumir ácido fólico. Muy bien. Tanto, la carencia de ácido fólico y vitamina B12 afecta a los tejidos en rápida división, porque sintetizas DNA, ¿verdad? ¿Y cuáles son los tejidos en rápida división? La sangre, o sea, la médula ósea, que va a originar sangre, y los epitelios. Pues el epitelio intestinal, respiratorio y vital, y las células formadoras de hueso, sobre todo en personas que están en periodo de crecimiento, los niños y los adolescentes.
Entonces, la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico no solamente altera la hematopoiesis, sino que altera, ¿sí?, la conservación y la proliferación de epitelios. Por eso en la anemia megaloblástica, fuera de haber anemia, puede haber alteraciones epiteliales, esfacelación de mucosas a nivel del tubo digestivo, como diarrea, por ejemplo, una mala absorción intestinal, una lengua de papilar, o mucositis, todo por defecto en la síntesis de DNA en células que están dividiendo rápidamente. Miren, estas son las causas que originan déficit de vitamina B12. ¿Cuáles son las causas del déficit de folatos, que es más frecuente? Uno, una ingesta baja de vegetales verdes crudos, ¿sí? El hecho de que exista, por ejemplo, los viejitos ingieren poca cantidad de alimentos ricos en ácido fólico. O la nutrición parenteral, porque la nutrición parenteral no vamos a dar nosotros, sí, vegetales verdes, ¿verdad? Simplemente estamos dando proteínas y aminoácidos. Entonces, si la nutrición parenteral se prolonga por un largo periodo, vamos a tener una deficiencia de ácido fólico. O bien, procesos de mala absorción intestinal, el SPRU, el embarazo con vómitos, la hiperemia gravídica, los linfomas, la reacción intestinal o la enfermedad intestinal inflamatoria, la interferencia con anticonvulsivantes producen mala absorción de ácido fólico. Pérdidas, especialmente en hemodiálisis. Y aumento del requerimiento. ¿Quiénes aumentan el requerimiento de ácido fólico? El hemólisis, es obvio. Además, necesitas formar mayor cantidad de glóbulos rojos y utilizas las dermatitis exfoliativas, la psoriasis y el embarazo aumenta el requerimiento. Finalmente, sí, algunas causas o medicamentos que inhiben a la tetrahidrofolata reductasa, especialmente las sulfas, los antimetabolitos, inhiben esa enzima y por lo tanto producen déficit de ácido fólico. El déficit de vitamina B12 es menos frecuente. Generalmente puede verse en efectos congénitos, o un defecto en el factor intrínseco, ¿no? Una deficiencia congénita del factor intrínseco. Es obvio que aunque comas vitamina B12, toda se va a degradar el resto intestinal porque no tienes el protector, esa glicoproteína protectora que es el factor intrínseco. Los vegetarianos estrictos o los veganos que no comen nada de carne, hemos dicho que la principal fuente de vitamina B12 es el origen animal. Pues si no consumes absolutamente nada de origen animal, tienes mayor tendencia a hacer anemia megaloblásica por deficiencia de B12. O la mala absorción, un déficit de factor intrínseco porque tienes una gastrectomía, por ejemplo, cirugía gástrica, la insuficiencia pancreática, altera la absorción a nivel digestivo. O enfermedades intestinal inflamatoria a nivel del litio, que compromete la absorción, ¿no? Mala absorción de vitamina B12, enfermedad de Crohn, ¿sí? Los linfomas, el SPRU, las diverticulosis o el síndrome de asa ciega. Y también vemos la infestación por una tenia que se llama Diffidobacterium latum, la difidrotropiasis, que consume grandes cantidades de vitamina B12 a nivel intestinal y disminuye la absorción de la misma. ¿Sí? Entonces, son todas las causas de deficiencia de vitamina B12. Y aquí está bien. ¿Sí? La anemia por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico impacta sobre la médula ósea. Y en la médula es que vamos a ver, estas son las grandotas que se llaman megaloblastos. ¿Sí? Al microscopio vemos megaloblastos. En sangre periférica podemos ver neutrófilos con alteraciones en la maduración citoplasmática. Y la manifestación va a ser la hipersegmentación. Aquí hay un neutrófilo hipersegmentado con anisocitosis y macrocitosis hiper, ¿verdad? ¿Cuál es la clínica? La clínica es la misma, pero hay una marcada diferencia entre la anemia meloblástica por deficiencia de vitamina B12 versus ácido fólico. Por ejemplo, ¿sí? En la anemia, en general, hay síntomas inespecíficos, fatiga, astenia, en algunos casos puede haber descompensación cardíaca. En la deficiencia de vitamina B12, chicos, hay una neuropatía sensitiva asociada, porque la vitamina B12 lo que hace es interviene en la síntesis de vainas de mielina. Por eso, la deficiencia de vitamina B12 produce desmielinización, sobre todo de haces de cordones posteriores y laterales de la médula espinal, ¿sí? Alterando la sensibilidad propioceptiva, con alteraciones en la marcha, alteraciones de la memoria, y también va a haber, ¿sí?, alteraciones de la sensibilidad superficial, en algunos casos, tacto, dolor, temperatura.
Si tú tienes una anemia macrocítica crónica de neuropatía asociada, estamos frente a una anemia megaloblásica por deficiencia de vitamina B12. Pero si no hay neuropatía, es obvio que no es deficiencia de B12, es deficiencia de folato. La deficiencia de folato es más frecuente. Entonces, siempre tienen que hacer una historia clínica y hacer un examen neurológico y ver cómo está el paciente desde ese punto de vista para poder clasificar si es de folato o B12, antes inclusive de medir los niveles séricos de vitamina B12 y ese folato. En general, en la anemia megaloblástica, como hay alteraciones epiteliales, hay de papilada, pérdida del gusto, pirosis, anorexia, constipación, sensación de placer abdominal. En la deficiencia de vitamina B12 puede haber una asociación autoinmune con el vitiligo, sobre todo cuando asocias la anemia perniciosa por déficit, por presencia de autoanticuerpos contra el factor intrínseco y obviamente anticuerpos antimelanina y que produces vitiligo. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? Uno, en el hemograma vamos a ver macrocitosis y hipercromía, pero vamos a ver alteraciones de maduración. Podemos ver un punteado basófilo, es decir, en lugar de que sea rojo, naranja, el glóbulo rojo, tiene un punteado ligeramente azulado. Vamos a ver anillos de Cabot, son unos anillos intracitoplasmáticos de color azul, o cuerpos de Wells-Joly, que son restos nucleares. También existe, obviamente, visitopenia o pancitopenia. ¿Por qué? Porque no solamente se altera la síntesis de glóbulos rojos, sino se altera la síntesis de neutrófilos y de megacariosis por origina plaquetas. Por eso hay leucopenia con neutrófilos hipersegmentados y puede haber una trombocitopenia moderada y reticulocitos disminuidos, porque obviamente es una anemia regenerativa. Si ahora hacemos un aspirado medular, ¿qué vemos en el aspirado medular? Vamos a ver la presencia de una médula hipercelular, una gran cantidad de células, pero son células inmaduras, se ha alterado la síntesis de DNA. Por lo tanto, hay megaloblastosis, una eritropoiesis ineficaz, o sea, vamos a ver puro megaloblastos, ¿sí? Glóbulos rojos, o sea, precursores enormes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si es B12 o folato, vamos a pedir los niveles o de vitamina B12 y de folato, y esos son los niveles normales. Pero si vemos que hay niveles de cianocobalamina bajos, es una deficiencia de B12, y claramente esa deficiencia de B12 se está acompañando de alteraciones neurológicas. Pero si descartamos la deficiencia de vitamina B12, pensamos en los niveles de folato, ¿sí? Y si tienes disminución de los niveles de folato, estás frente a una anemia megaloblásica por deficiencia de ácido fólico. Existen otras pruebas del laboratorio que nos permiten, ¿sí?, establecer un mejor diagnóstico de la anemia megaloblástica. Los niveles de deshidrogenasa láctica, por ejemplo, generalmente están elevados. Los niveles de bilirrubina indirecta, porque se produce una hemólisis intramedular, son glóbulos grandotes o precursores grandotes que terminan apoptosándose en la médula ósea por acción de los macrófagos, y eso libera bilirrubina indirecta por hemólisis intramedular. O bien el patrón de hierro. Acá hay un patrón de hierro de no utilización, por lo tanto el hierro sérico va a estar elevado. En la anemia por asociada a enfermedad crónica y anemia ferropénica hay hiposideremia, es decir, el hierro sérico se puede estar disminuido porque no se, o sea, no hay hierro o el hierro está por los macrófagos. En cambio, acá no se utiliza hierro porque no hay, o sea, forma de producir una eritropoiesis normal por un defecto de B12 y ácido fólico. Por tanto, el hierro sérico está generalmente al, alto. La capacidad total de saturación está disminuida porque hay mucho hierro que está saturando la transferrina. El porcentaje de saturación está alto y la ferritina sérica generalmente está elevada. ¿Por qué es importante hacer una endoscopía oral? Porque si estamos sospechando función de vitamina B12 como causa de anemia megaloblástica, tenemos que ver si existe alguna alteración a nivel del antro gástrico, generalmente una atrofia gástrica. Y la atrofia gástrica puede deberse a anticuerpos, antifactor, anticélulas parietales y antifactor intrínseco. Una prueba que nos permite establecer el diagnóstico evidencial de las causas del déficit de vitamina B2 entre falta de absorción o defecto en el factor intrínseco es la prueba de Schilling, que es una prueba de medicina nuclear. Tiene dos fases.
escúchenme bien, la primera fase, ¿sí? Que es de Schilling, consiste en administrar una inyección de 10.000 unidades de vitamina B12 por vía intramuscular con la finalidad de llenar todos los depósitos que hay a nivel del hígado. Inicialmente, entonces, vamos a darle por vía oral vitamina B12. Si esa vitamina B12, y después vamos a darle una sustancia radioactiva de la vitamina B12 y vamos a medir la cantidad de vitamina B12 que se elimina por la orina. Si no hay factor intrínseco, no va a haber absorción y obviamente no va a haber eliminación de vitamina B12 en la orina. Si agregamos factor intrínseco, seguramente esto se va a corregir y vamos a tener mayor eliminación de sustancia radioactiva unida de vitamina B12. Pero si damos ácido en la segunda fase, factor intrínseco, y no hay eliminación de vitamina B12 en la orina, ¿eso qué quiere decir? Que a pesar de tener factor intrínseco, no se está absorbiendo la vitamina B12 y esa es una de las causas. Entonces, ¿para qué sirve el test de Schilling? Para establecer la causa de la deficiencia de vitamina B12 entre un defecto del factor intrínseco por un, digamos, un efecto autoinmune o una resistencia trófica versus un trastorno en la absorción de la vitamina B12 a nivel intestinal. Es importante también medir las vitaminas cuando existe una disminución de vitamina B12. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a depender, obviamente, si tienes deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Entonces hay que dar un tratamiento específico. Muchas veces se da una prueba terapéutica. Tienes una anemia megaloblástica, ¿qué le vas a dar? Vitamina B12 y ácido fólico. Nunca solamente se da vitamina B12 en forma aislada o nunca se da vitamina o ácido fólico aislado. Inicialmente siempre debe haber la administración de las dos vitaminas. ¿Cuál es la dosis, la vía y la duración? La dosis depende mucho. Por ejemplo, de vitamina B12 5 miligramos al día y de ácido fólico 5 miligramos al día. Ese es el requerimiento y esa es la dosis. O si es vitamina B12, podemos empezar a dar 10.000 unidades primero para llenar los depósitos y luego se puede dar 10.000 unidades de vitamina B12 intramuscular cada 3 meses. Se debe transfundir glóbulos rojos de anemia megaloblastia. Es discutible, pero generalmente como es crónica y es moderada, no se transfunde. Ojo, han visto que la anemia ferropénica, la anemia asociada a enfermedad crónica, la anemia de la insuficiencia crónica terminal y ahora la anemia megaloblástica, no hay una indicación precisa para la transfusión de paquetes musculares o de glóbulos rojos, porque lo primero que tenemos que, que, que identificar es la causa. ¿Por qué no se da solamente ácido fólico de tratamiento? Se debe conjugar o se debe dar un complejo de ácido fólico con vitamina B12 y forma intramuscular, porque si tú tienes deficiencia de vitamina B12 y solamente das ácido fólico, puede haber un daño neurológico irreversible. ¿Sí? ¿Cuál es la dosis de vitamina B12? Hemos dicho inicialmente 100 microgramos al día por vía intramuscular por 2 semanas y luego una dosis semanal hasta que se recupere la anemia y se repiten los depósitos y luego la administración de vitamina B12 de por vida cada 3. ¿Cuál es la dosis de ácido fólico? 5 miligramos al día por vía oral, ¿sí? Por 4 a 5 meses, generalmente para quitar la anemia y repletar los depósitos. O bien puedes dar por vía intravenosa ácido folínico, no por vía intramuscular, por vía endovenosa, a dos de 5 a 15 miligramos al día y obviamente siempre corregir la causa. Si el déficit es mixto o dudoso, B12 folato, ¿qué es lo que hace? Una prueba terapéutica, se le administra vitamina B12 intramuscular y ácido fólico por vía oral. ¿Cómo se evalúa la respuesta? La monitorización de la respuesta al tratamiento, ¿sí? Mediante un pico de reticulocitos. Se aumentan los reticulocitos y eso se inicia el segundo o tercer día y es máximo entre el 4 y 10 días, ¿sí? Entonces empiezas a tener, ¿sí? Reticulocitosis. Es importante también ver porque puede haber una falta de respuesta. La falta de respuesta te hace pensar que probablemente hay otro tipo de anemia existiendo y es bastante frecuente que disminuye la ingesta, por ejemplo, y haya una anemia ferropénica simultánea con la deficiencia de ácido fólico. Se ha visto que puede haber una relación, ¿sí? Causal
o el cáncer gástrico, deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, pero simplemente es expectativa. Y solamente se transfunde, hemos dicho, las cosas donde hay riesgo vital, si no, evitar la transfusión. Muy bien. Con eso hemos aprendido qué es la anemia megaloblástica o las causas de anemia macrocítica y la más frecuente, la anemia megaloblástica. Muy bien, unas cuantas palabras de otro tipo de anemia, de un síndrome que se llama síndrome hemolítico. Preguntas, chicos, vamos, antes de pasar al otro tema. Preguntas, nadie quiere preguntar. O no han entendido, o han entendido todo, o no han entendido nada. Chicos, Creo que no hay preguntas, doctor. Entendió, doctor. será que se ha entendido? Bueno, ¿se ve la diapo o no se ve? Sí, sí se ve. ¿Qué dice? Ahorita dice anemias macrocíticas. No, no vamos a salir, ya hemos terminado eso. Ah, Espérenme, ahorita no voy a salir. No sé dónde estoy. No los encuentro, son tan poquitos. Bueno, ¿ven ahora? sí, se ve. ¿Qué dice? Anemias hemolíticas, síndrome hemolítico. Muy bien. Entonces, anemias hemolíticas. La gran mayoría de las anemias hemolíticas son normocíticas, normocrómicas. ¿Y cómo establecemos el diagnóstico de anemia hemolítica? O el famoso síndrome hemolítico. ¿Cómo vamos a reconocer que un paciente está con anemia hemolítica? A través de un síndrome hemolítico. Lo primero que va a pasar es que tienes anemia, ¿verdad? Y es una anemia con BGM normal y HCM normal. La segunda, ¿sí? El segundo aspecto, que es una anemia regenerativa. Por lo tanto, siempre los reticulocitos van a estar normales o la mayor parte de las veces aumentados. Entonces, si tienes una anemia normocítica normocrómica con reticulocitos aumentados y no tienes recuperación de la médula ósea, no tienes daño de la médula ósea, ¿qué es? Y no tienes sangrado, porque en el sangrado también aumentan los reticulocitos, ¿qué es? Probablemente un síndrome hemolítico. ¿Cómo se define la anemia hemolítica? Un aumento en la destrucción de glóbulos rojos. ¿Sí? Ustedes saben que la vida normal de los glóbulos rojos es de 100 debido a, por ejemplo, a las características de la membrana, a las vías metabólicas que permiten que el glóbulo rojo tenga adecuada energía a nivel del mitocondrio y de los, ¿ya? Y sobre todo que la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo sea una hemoglobina reducida, estable. Puede haber alteraciones de la hemoglobina y eso puede precipitar una anemia hemolítica. Puede haber alteraciones de la membrana y eso puede precipitar una anemia hemolítica. O bien puede haber alteraciones de las vías metabólicas, evitando que exista, por ejemplo, fenómenos de reducción después del estrés oxidativo o una alteración de las vías metabólicas por defectos enzimáticos de la glucólisis aeróbica. Por lo tanto, en estos casos se va a presentar una anemia política. Muy bien. Ustedes saben que al envejecer los glóbulos rojos piden su flexibilidad, se vuelven más rígidos. ¿Sí? Hay dificultad en el flujo. Por lo tanto, los macrófagos van a ir removiendo permanentemente. En lugar de máxima remoción de glóbulos rojos es el sistema reticular localizado en el vaso. Entonces, una de las funciones del vaso es producir remoción de glóbulos rojos viejitos. Muchas veces hay mayor remoción y hay disminución de la vida media del glóbulo rojo y hay una crisis hemolítica. Pero si tú tienes una médula ósea suficiente, íntegra, empieza a estimularse la médula ósea y con el estímulo máximo puede superar inclusive la producción hasta 6 a 8 veces lo normal. De manera que aunque en la vida media del glóbulo rojo puede disminuir hasta en 20 días, el hecho de que produzcas buena cantidad de reticulocitos compensa la anemia hemolítica y puedes no tener anemia todavía, pero sí reticulocitos aumentados, porque la médula ósea está trabajando muchas veces 6 a 8 veces lo que es lo normal.
Muy bien. Esta diapo es fundamental, quiero que se la grabe. Síndrome hemolítico. En general, todas las anemias hemolíticas tienen esto. Primero, las anemias hemolíticas generalmente, a menos que sean crónicas, la mayoría son agudas. Estás bien una semana antes y resulta que estás anémico en forma aguda. Por lo tanto, siempre hay una disminución de las cifras de hemoglobina. Y es una anemia en el hemograma de tipo normocítico normocrómico. Y es una anemia regenerativa. Una característica que nos hace sospechar en anemia hemolítica es que tengas anemia y reticulocitos aumentados, más allá del 2, 3, 4, 5, 10, 15%. Y siempre hay que hacer la cuenta corregida de reticulocitos. Ahora, si la destrucción del glóbulo rojo se produce dentro de los vasos sanguíneos, se llama hemólisis intravascular, ¿qué va a pasar? El glóbulo rojo va a liberar la hemoglobina, porque no hay hemoglobina libre, ¿verdad? Toda la hemoglobina está contenida en el glóbulo rojo. Pero si el glóbulo rojo hemoliza, se destruye y libera hemoglobina en la, en la microvasculatura y luego en la circulación, vas a tener niveles de hemoglobina libre en plasma y orina. Eso nos habla de hemólisis intravascular. El encontrar hemoglobina libre en el plasma y en la orina es una condición, ¿sí?, que te hace sospechar en una hemólisis intravascular. Cuando hay hemólisis intravascular, la hemoglobina se libera al plasma, ¿verdad? Y está circulando en el plasma, pero al filtrarse va a poder producir una nefropatía por pigmentos a nivel del riñón. Por lo tanto, hay una proteína que se llama aptoglobina que se sintetiza en el hígado. La aptoglobina que se sintetiza en el hígado va a ir rápidamente a formar un complejo con la hemoglobina libre y se forma un complejo que se llama aptoglobina con hemoglobina libre que va a formar después un complejo que se llama metalbúmina y se va a eliminar del organismo por fagocitosis. Por lo tanto, la anemia hemolítica, si la aptoglobina está disminuida, eso quiere decir que está unida a hemoglobina libre. Por lo tanto, en la anemia hemolítica, generalmente en anemia hemolítica, los niveles de aptoglobina están disminuidos. Finalmente, ya sea en una hemólisis intravascular, donde el complejo de metalbúmina es fagocitado por el sistema epitelial, o bien en las anemias hemolíticas extravasculares, o sea, donde se produce la anemia hemolítica extravascular, no dentro de los vasos sanguíneos, generalmente en el sistema retículo endotelial. Y en el sistema retículo endotelial, la hemoglobina se disocia en el interior del macrófago en hemiglobina. El M se cataboliza y forma producto final bilirrubina no hidrosoluble, que se conoce con el nombre de bilirrubina indirecta. Pues una de las manifestaciones de la anemia hemolítica es el aumento de bilirrubina indirecta, ¿sí? Y la acumulación de bilirrubina indirecta que produce ictericia, color amarillento de la piel y las mucosas. Si predomina la ictericia con anemia y reticulocitos aumentados, nos estamos refiriendo a una anemia hemolítica extravascular que se produce en el sistema reticular endotelial. ¿Puede haber hemociderina en orina? Sí, porque se hemoglobina y si nosotros vemos, hacemos una tinción de hierro a nivel de los túbulos, perdón, a nivel de la orina, porque a nivel, la hemoglobina se está precipitando a nivel de los túbulos, porque se está filtrando, vamos a ver que los niveles de hemociderina o hierro están presentes en la orina. Obviamente, como existe aumento de bilirrubina indirecta, va a haber aumento de bilirrubina fecal. ¿Sí? Entonces las sangres son mucho más amarillentas y eso se llama coluri, o sea, color amarillento en las heces y esto se va a filtrar y va a aparecer en la orina de color muy teñido, amarillo muy oscuro, que se llama colurio. Puede haber cambios en sangre periférica al ver el prótesis de sangre periférica, es obvio. Puede haber macrocitosis, acuérdense, por aumento de reticulocitos. Y puede haber eritroblastemia o normoblastemia, la presencia de glóbulos rojos que todavía persisten con núcleo, especialmente eritroblastos ortocromáticos. Y puede haber una tinción de basófilo a nivel de los glóbulos rojos. Los niveles de deshidrogenasa láctica siempre están aumentados. Por lo tanto, en resumen, anemia con reticulocitos aumentados o es una hemorragia aguda y descartamos la hemorragia aguda, es una anemia hemolítica. ¿Y qué es lo que caracteriza la anemia hemolítica? Reticulocitos aumentados y aumento de bilirrubina indirecta y si es hemólisis intravascular, disminución de aptoglobina. Muy bien. Tenemos dos conceptos, hemólisis extravascular y hemólisis intravascular.
La hemólisis extravascular se produce cuando el glóbulo rojo es fagocitado por el sistema retículo endotelial. Eso rompe las membranas y degrada la hemoglobina, ¿sí? Por enzimas lisosomales en el macrófago. ¿Sí? Se recupera el hierro se transporta a la médula ósea para nueva producción, pero la protoporfina 9 se disocia en hierro y en hemo. El hemo se vuelve, perdón, el hierro se vuelve a reutilizar, ¿verdad? Se almacena como ferritina o bien sale para circular unido a la transferrina. Pero porfina 9 inicia un proceso de catabolismo, inicialmente de carboxilación y luego de oxidación para producir bilirrubina indirecta y que se debe eliminar por el hígado, ¿sí? Por la bilis permanentemente. Por lo tanto, si tenemos un mayor aporte, una mayor destrucción de glóbulos rojos, va a haber un mayor aporte de bilirrubina y por lo tanto va a haber hiperbilirubinemia con ictericia. Cuando hablamos de hemólisis intravascular, hemos dicho cuando el glóbulo rojo se destruye dentro de los vasos sanguíneos y eso produce que la hemoglobina se libere. Y la hemoglobina que está circulando se va a disociar en dímeros alfa y beta. Y esto se va a unir a una proteína que hemos dicho se llama aptoglobina, ¿verdad? Que va a formar ese complejo. ¿Para qué? Para que después se oxide metalbúmina y se pueda eliminar del organismo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Cuando se produce destrucción intravascular, antes de ser fagocitada, inclusive la hemoglobina que se libre, se con aptoglobina. Al final, ya sea hemólisis intravascular o extravascular, como ven allá abajo, en amarillo, ¿sí? El paso final común de la hemólisis intravascular es la formación de bilirrubina indirecta. Una condición sine qua non. Va a haber anemia con aumento de bilirrubina indirecta exclusivamente y reticulocitos aumentados. Y eso obviamente caracteriza la anemia hemolítica. Esa bilirrubina, que no es hidrosoluble, que se llama bilirrubina indirecta, se tiene que eliminar del organismo por un proceso que se llama conjugación a nivel hepático, ¿verdad? Entonces hay una glucuronización de la bilirrubina. Y luego se elimina por la bilis y le da color a las heces y le da color a la orina. Por eso en la anemia hemolítica hay coluria, ¿sí? Y hay mayor pigmentación a nivel de las heces. Muy bien. ¿Cómo se clasifican las anemias hemolíticas en general? Las anemias hemolíticas desde el punto de vista clínico. O sea, tiene síndrome hemolítico. Hemos dicho síndrome hemolítico, anemia normal, reticulocitosis, bilirrubina indirecta aumentada y deshidrogenasa láctica aumentada. Con esos cuatro parámetros tienes criterio de anemia hemolítica. Si se presenta en forma aguda, es una anemia hemolítica aguda. ¿Sí? Muchas veces puede haber anemia hemolítica aguda después de por anticuerpos. Los anticuerpos por pérdida de naturaleza inmunológica y los anticuerpos van a producir opsonización de la membrana del glóbulo rojo que es removido rápidamente por el sistema retículo italiano. O puede haber una anemia hemolítica crónica, por ejemplo, una membranopatía hereditaria que desde niño está simbolizando una microesclerosis hereditaria, por ejemplo, que es una anemia hemolítica crónica. De acuerdo al sitio de hemólisis, como les había mencionado, es intravascular o extravascular. Si es intravascular, el glóbulo rojo se ha destruido dentro de la vasculatura y ha liberado hemoglobina, por lo tanto hay hemoglobina libre. Si es extravascular, acá el sistema retículo endotelial es un papel importante, especialmente a nivel del vaso, ¿no? O el propio hígado o algo, o lugares donde existe macrófagos. De acuerdo a su etiología, puede ser hereditaria o adquirida. La mayor parte de las anemias hemolíticas son adquiridas. Es menos frecuente que haya anemias hemolíticas hereditarias, pero las anemias hemolíticas hereditarias se deben a alteraciones congénitas y alteraciones este, alteraciones genéticas o mutaciones, por ejemplo, a nivel de las proteínas de la membrana del glóbulo rojo, que van a producir una anemia hemolítica generalmente intravascular. Desde el punto de vista patogénico, pues intra y extracorpusculares. ¿Qué es eso de intra y extracorpusculares? Intracorpuscular quiere decir que el defecto mismo está en el glóbulo rojo. Una membranopatía, una hemoglobinopatía, una enzimopatía, alteraciones enzimáticas, alteraciones de la membrana son propias y dañan al glóbulo rojo. Pero extrínseca es cuando agentes externos favorecen la hemólisis. Ejemplo, ¿sí? Activación, hacia la activación del sistema retículo endotelial por reconocimiento de glóbulos rojos con anticuerpos penosos. Es es una anemia hemolítica extracorpuscular porque el defecto no está en el glóbulo rojo, sino
viene por la formación de autoanticuerpos. O los tóxicos exógenos, las picaduras de serpientes son producen anemia hemolítica extracorporal. Muy bien. La mayor parte de las alteraciones intrínsecas son hereditarias por un defecto del glóbulo rojo y la mayor parte de las alteraciones extrínsecas son adquiridas. Hay algunas excepciones con la hemoglobina paroxística nocturna que es una anemia hemolítica intracorpuscular pero adquirida, o el déficit de glucosa fosfato deshidrogenasa, o el daño térmico. Muy bien. Por lo tanto, ¿sí? Tenemos dos grandes grupos de anemias hemolíticas desde el punto de vista si es hereditaria o es adquirida. Si es hereditaria, tienes tres causas, y eso lo vamos a ver mañana: defectos de membrana, defectos de la estructura y síntesis de hemoglobina y defectos de las enzimas. Es un fenómeno de daño intracorpuscular. Pero las anemias hemolíticas adquiridas generalmente son de tipo autoinmune. Autoinmunes o isoinmunes. O bien pueden ser anemias hemolíticas no inmunológicas con una gran, digamos, una mayoría de causas, por ejemplo, traumáticas, ¿sí? Una microangiopatía trombótica o infecciones, el paludismo, la bartonelosis, la babesiosis puede producir daño extracorpuscular, pero no es inmunológico. Agentes físicos, agentes químicos, la enfermedad hepática, el déficit de vitamina E, los recién nacidos produce una anemia hemolítica adquirida no inmunológica. Miren, ese algoritmo, ¿sí? Que nos permite clasificar cuando tenemos síndrome hemolítico, expresamente puesto amarillo para pensar de que la anemia hemolítica se acompaña de bilirrubina indirecta aumentada con ictericia y reticulosis aumentada. ¿Qué es lo primero que pedimos cuando tenemos una anemia hemolítica? Una prueba que se llama prueba de Coombs directo. El Coombs directo es la forma de identificar anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Si nosotros tenemos una prueba de Coombs directa, eso quiere decir que tienes anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo y rápidamente descartas las anemias hemolíticas congénitas que no son de base inmunológica y las anemias hemolíticas adquiridas no inmunológicas. Entonces, con esa simple prueba estás descartando dos grandes grupos de hemólisis, congénitas y adquiridas no inmunológicas. Y te quedas con las dos posibilidades. O es una anemia hemolítica por aloanticuerpos, o es una anemia hemolítica por autoanticuerpos, ya sea autoanticuerpos en forma idiopática primaria o autoanticuerpos generados por medicamentos. Pero si la prueba de Coombs es negativa, piensas en una anemia hemolítica congénita por un defecto de la membrana del glóbulo rojo, un defecto en las enzimas, un déficit en las enzimas del glóbulo rojo, o un defecto en la síntesis de la hemoglobina, hemoglobinopatías. O bien puede ser una anemia hemolítica adquirida, pero no inmunológica. Aquí no participan los autoanticuerpos, generalmente de tipo angiopatías, con consumo de plaquetas y formación de microtromos en la circulación, una CID, por ejemplo, o un síndrome urémico hemolítico. O trauma mecánico, muchas veces una prótesis valvular mecánica disfuncionante, o los maratonistas o los marchistas que viajan machacando y destruyendo en la planta de los pies, ¿sí? Glóbulos rojos, muchos de esos atletas que corren maratón, llegan a la maratón, van a hacer pis y una orina oscura, totalmente oscura. ¿Por qué? Porque hay una hemolis intravascular, ¿sí? Con hemoglobinuria, por ejemplo. Picadura de serpientes. Las serpientes tienen hemolicinas que pueden producir anemia hemolítica. O infecciones como el paludismo, ¿no? O la bartonela y agentes químicos que dañan directamente al glóbulo rojo. Muy bien, aquí vamos a quedar porque mañana vamos a hablar de las anemias hemolíticas congénitas, de las membranopatías, de las enzimopatías y de las hemoglobinopatías. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? No se olviden, síndrome hemolítico, anemia normocítica normocrómica, reticulocitos aumentados, ¿sí? Y bilirrubina indirecta aumentada con ictericia. ¿Preguntas? Bueno, si no hay ninguna pregunta, chicos, mañana, 8:30. Ahorita les paso el link, le paso el link a Jaycee, a su compañera de grupo que rota conmigo en práctica, para que diseminen mañana. Mañana 8:30. Que tengan buenas noches, chicos. Hasta Gracias a mañana. ti. Chao, doctor. Bueno, nos vemos mañana.